Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Allí está. ¿Cómo dice su Biblia? Vamos a leer hasta el verso 27. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Siéntese dando una alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de los no de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De los no de Dios. ¿Los no de Dios también son bendición o no son bendición? Amén. Los no de Dios también sirven para bendición. Porque a veces Dios no todo nos puede decir sí, ni todo nos puede decir no. Dios, hay momentos en que, porque a veces nosotros decimos que Dios no me respondió. Nosotros queremos que Dios nos responda en todas. Y hay cosas que Dios dice: en esta te voy a responder con un sí. Y en esta, o sea, me refería a que queremos que Dios nos responda con un sí en todo. Pero Dios a veces responde con un sí, es respuesta a un sí. Usted le dice a su hijo, cuando le dice a su hija: me voy, papá, voy a salir. No, no vas a salir. Y ella esperaba una respuesta. ¿Cuál respuesta esperaba ella? Sí, vaya, mijita. Pero le dijo: no, no vaya. Es una respuesta. El no también es una respuesta. Entonces, mirando la palabra de nuestro Dios, ¿de quién nos habla esta historia bíblica? De Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés le dice al Señor, después de una oración, y lo empieza a exaltar, y dice: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y luego le dice: yo quiero que me permitas que yo vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte en el Líbano. Pero dice Jehová, le dijo, ¿cómo le dijo el Señor? Él se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Bueno, estaba Moisés diciendo que el enojo de él era ¿por quién? Por el pueblo. Como nosotros a veces decimos: no, es que a mí me hizo fue enojar el hermano, la verdad, y nosotros nunca tenemos la culpa. Siempre son los demás los que nos hacen enojar. El que está mal es el pueblo. Y Moisés dijo: a causa de ustedes es que Jehová se ha enojado conmigo. Pero el tema era que Dios, claro, el pueblo era un pueblo de dura cerviz, pero Dios le dijo a Moisés que él golpeara la peña. ¿Cómo le dijo el Señor? Que le hablara a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó con enojo, y sobre todo que él podía haberla tocado, golpeado, pero él tenía que decir: hoy el Señor nuestro Dios se va a glorificar. Hoy vamos a ver la gloria de Dios. Pero a veces nosotros no mencionamos aquello, sino que decimos: yo canto bonito, yo predico bonito, yo tengo conocimiento, yo tengo recursos, yo tengo, cosas como aquellas, y nos glorificamos o nos gloriamos, diríamos nosotros. Pero la gloria, ¿para quién es? La gloria es para el Señor. Y el Señor lo que quería era que le diga al pueblo: vengan, Jehová me dijo que toque a esta roca y que le hable a esta peña, y que después de que salga agua yo voy a empezar glorificándolo a Dios. Pero como el pueblo estaba que le incitaba, le decía: te das cuenta, nos trajiste acá para
sacarnos supuestamente a una tierra que fluía leche y miel y no hay ni agua, no tenemos pan. Y Moisés estaba tan enojado porque él dijo, pero que no se conformaron con ver el mar abierto, no se conformaron con ver que llovió pan del cielo, Dios está con nosotros. Pero sin embargo el pueblo estaba rebelde, enojado, y Moisés también se enojó. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos también? Es que la culpa es del hermano, la culpa es del pastor. Ellos, por eso yo soy tranquilo, pero cuando me buscan, me encuentran. ¿Verdad? Entonces el Señor le dijo, venga para acá, mijito, ya no me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Entonces Jehová le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y mira con tus propios ojos, pero no vas a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés no lo glorificó al Señor. Entonces, cuando usted venga al culto, glorifíquelo a Dios. Cuando usted vaya al trabajo, glorifíquelo a Dios. Todo lo que usted haga, glorifíquelo a Dios. Exáltelo a Dios. Entonces, el Señor no le gustó lo que Moisés hizo. ¿Quieren agua? Ya les voy a dar agua. Pueblo rebelde. Y cogió y ahí está, tomen agua. Y mire lo bonito de Dios, que Dios, sin embargo, a pesar de la actitud de Moisés, el Señor hizo que saliera agua. ¿Por qué? Porque Él respalda a su palabra. Él dijo que iba a dar agua y ya el Señor dijo, bueno, después me arreglo contigo. Y entonces Moisés, que tenía el privilegio de entrar a la tierra prometida, no pudo entrar. Solamente la tuvo que mirar de lejos. Usted quisiera mirar de lejos el reino de los cielos. Entonces ya no nos enojemos, hermano. Glorifiquémoslo a Dios siempre, hagamos la voluntad de Dios, amémoslo al Señor con todo nuestro corazón. Moisés le dijo, Señor, no, yo quiero que me permitas. El Señor le dijo, sí, te voy a permitir, pero a mi manera. Vas a mirarla. Por eso el Señor dijo, si quieres, si no naces de nuevo, no puedes, como dijo el Señor, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero luego le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros no queremos solo ver, nosotros queremos entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos hay que vivir una vida nueva, una vida en santidad, una vida en paz, en comunión. Todas estas cosas se las puede vivir cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Entonces Moisés sabía que Dios era misericordioso. ¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso? Entonces le pidió que le permitiera pasar el Jordán y entrar en la tierra prometida, y la respuesta ¿cuál fue? No. Solamente sube al monte y mira la tierra, pero no entrarás en ella. Entonces, si nosotros trasladamos esta historia a nuestra vida cristiana, pudiéramos nosotros comparar que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es grande, que Dios todo lo puede. Pero podemos presentar nuestras peticiones, podemos orar y confiamos en el amor de nuestro Dios, en la grandeza del poder de nuestro Dios. Pero a veces nosotros oramos. Usted se ha dado cuenta, hermano, que a veces oramos aquí por hermanos que están enfermos y Dios los sana. Y a veces oramos por otro y no los sana. Y cuando los sana, usted dice, mire que lo poderoso que es Dios, Él es grande, Él es sublime, Él hizo las obras y testificamos. Pero cuando no lo sanó al de acá, empezamos a dudar de Dios. Y empezamos a decir, yo creo que ando mal con Dios. Yo creo que Dios no escucha. Bueno, fuera que dijéramos así. A veces lo que decimos es que Dios es el que tengo, que Dios es el que no responde, que Dios
tanto que habla bonito el pastor desde allá, y la Biblia dice que Él es el Rafa, que Él es el Todopoderoso, mas sin embargo no me ha respondido Dios. Dios sí responde, pero a veces Dios nos responde y nos dice: no te voy a sanar. Y ahí nosotros empezamos a atentar contra Dios. Y tenemos que comprender que Dios nos ama siempre. Y Dios es bueno siempre. Para siempre es su misericordia, aleluya. Pero Dios a veces en su misericordia nos dice que no. Y a veces en su misericordia Dios nos dice que sí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, la respuesta a veces es no. Pero cuando Dios nos dice que no, no es para maldición, hermanos. Cuando Dios nos dice que no, todo será para bendición. ¿Amén o no? Como que no le agradó aquello. Mire, todo lo que las respuestas de Dios siempre serán para bendición. Sea un sí o sea un no, siempre serán para bendición. Porque cuando Dios nos responde con un no, entonces la Biblia nos enseña que Él quiere, ¿sabe lo que el Señor quiere? Que nosotros aprendamos a aceptar la soberanía de Él. ¿Cuántos sabemos que Dios es soberano? ¿Qué quiere decir soberano? Que Él es absoluto, que Él es el dueño de todo, que Él es el que decide sobre nosotros. ¿Cuántos creemos que Dios decide sobre nosotros? Que Él es absoluto, que Él es todopoderoso, que Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, el libro de Job, si lo ponemos en la pantalla, capítulo 9, verso 11, mire, Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Job 9, 11 al 12, dice la Biblia así: he aquí, ¿cómo dice? He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. ¿Y qué más dice? He aquí arrebatará a quién le hará restituir. Una pregunta, dice, a ver, leámoslo bien, o yo lo voy a leer porque lo estoy leyendo mal. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? A veces nosotros le queremos decir a Dios: ¿qué haces, Dios? Lo que tú haces no lo haces bien, porque es que tú tienes que hacer lo que yo te pido, Señor. Pero Dios a nosotros nos está enseñando a que nosotros comprendamos que Él es el Rey soberano. Y usted a un rey, usted lo puede decir lo que haga el rey. El rey hace y toma decisiones. Usted dice: no, el presidente Noboa está tomando malas decisiones, pero él es el presidente. Y nosotros decimos: pues bueno, ya él es el presidente, él sabrá cómo hace las cosas. Lo asesoran bien, lo asesoran mal, está haciendo como él cree. Pero la gente dice: no, es que la solución son ir a las hidroeléctricas, no, o a las termoeléctricas, que si no había, bueno, y empezamos a hablar y a criticar y a decir muchas cosas. Pero bueno, y decimos: no, es que hay muchos intereses de por medio. Bueno, cosas como aquellas que nosotros las podemos decir, pero él es el presidente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar por el presidente, que Dios le dé sabiduría, y que Dios es el que pone y quita reyes, Él haga su perfecta voluntad. Pero queremos hablar no del presidente Noboa, sino queremos hablar del Rey de Reyes y Señor de los señores, el que sí sabe hacer las cosas bien, aleluya. Entonces, definitivamente lo que Dios hace es perfecto, y la soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todo. O sea que Él tiene derecho. ¿Cuántos creemos que Él tiene derecho sobre nuestras vidas? Él tiene la autoridad sobre la creación. Él decide cuándo se mueve, cuándo no se mueve. Él decide cuándo se termina esto. Entonces, es importante que nosotros sepamos y que nosotros siempre comprendamos aquello. Cuando Dios dice no, tenemos que comprender que aunque nosotros no lo comprendamos, es lo mejor para nosotros. Porque sabe que, hermanos, hay momentos en que, si yo digo, a veces pienso así, creo que es así, que a veces hay algo que a nosotros como que nos aqueja,
Y por ello vamos a orar. Y por ello vamos a buscar a Dios. Cuando nos sentimos con plata, nos sentimos de pronto con comodidades, nos sentimos que nada nos hace falta, empezamos a decir pues, y yo creo que no lo necesito a Dios. Yo lo que tengo que hacer es trabajar para tener dinero. Yo creo que Dios ni siquiera existe. Pero bueno, hay cosas que Dios las permite para que nosotros en el sí y en el no digamos: Señor, tú eres soberano, Señor, tú eres soberano, tú eres el que manda sobre mi vida y yo estoy aquí para ser bendecido por ti, Señor. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios nos dé explicaciones. A veces nosotros decimos: es que yo no entiendo, hermano. Hay un coro que dice: lo entenderemos todo más allá. Un hermano me dijo un día: cuando yo vaya al cielo, voy a entrar primerito y le voy a hacer un poco de preguntas al Señor. O sea, ¿quién es usted para preguntarle y que Dios le dé explicaciones? Dios es soberano, Él no tiene que darle explicación a nadie. Él hace las cosas porque Él es el soberano y ese es parte del plan de Él. Él es bueno, Él es perfecto para nuestra vida. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces el Señor le dijo a un hombre, a un gran hombre, y yo digo, bueno, a veces uno dice: Señor, pero yo he orado por niños enfermos y tú los has sanado. A mí me pasó cuando le detectaron a mi hijo una luxación en la cadera y yo dije: Señor, yo oré por un niño que se iba a morir y tú lo sanaste. Yo voy a orar por mi hijo, Señor, y tú tienes que sanarlo. Y entonces no pasó. Y yo estaba diciendo en una oración: Señor, nunca más voy a predicar que tú sanas. Yo estaba desafiándolo a Dios. Y yo digo: bueno, ¿y qué estoy haciendo? Yo no estoy reconociendo la soberanía de Dios. Tú eres soberano, Señor, y donde yo vaya voy a predicar que tú sanas, porque tú sanas y eso nadie lo va a cambiar. Que Dios me haya dicho sí o que Dios me haya dicho no a mí, eso es otra cosa, pero Dios siempre es bueno y siempre será misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces lo llevé a operar una vez, lo llevé a operar otra vez, y la tercera vez me lo entregaron, me dijeron: lo cerramos porque no podemos. Y entonces, ¿cómo cree que uno se siente? Uno se siente hecho pedazos. Pero entonces dije: Señor, ahora entiendo que tú eres soberano. No voy a decir una palabra más, Señor, contra aquello. Donde quiera que me pare a predicar, voy a seguir diciendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres grande y que no hay otro como tú, Señor. Simplemente Dios me dijo: bástate. Mire lo que dice Segunda de Corintios 12:7. El apóstol Pablo era un hombre que yo me paro al lado de Pablo, hermano. Yo quedo en vergüenza al lado de Pablo. Un maestro, un catedrático, un científico espiritualmente hablando, pero poderoso en oraciones. Dice que venía la gente, oraba y la gente se sanaba. Ya de ancianito se paraba, ya no podía pararse a predicar, se sentaba en una silla a predicar. Se sudaba y le salían unas, dice, como pus de los ojos, y ese pañuelo lleno de lagañas, así diríamos, o qué sería. Dice que era difícil mirarle a los ojos, era irritable los ojos de Pablo. Y la gente, después que él se levantaba, llevaba a los enfermos y los sentaba en el asiento y se sanaban. La gente se pasaba el pañuelo y recibían el Espíritu Santo, y otros se sanaban con el pañuelo de Pablo y con el asiento de Pablo. Pero él dice en 2 de Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia,
¿Sabe lo que Dios quiere? Que nosotros entendamos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, que la gracia de Dios es lo más grande que nosotros hemos podido recibir y que con la gracia de Dios podemos enfrentar, podemos superar cualquier situación que estemos enfrentando porque tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Alguien lo aplaude al Señor con todo el corazón. Santo es el nombre del Señor Jesús, respecto a lo cual he rogado 3 veces, Señor, quítelo de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él no dijo, que mire que el Señor no, yo he dado todo por el Señor y usted no ha hecho nada por mí, Señor, me aparto del Señor. No, Él dijo, no, yo me voy a gloriar en el poder de mi Dios, para que la gracia y el poder de Dios repose sobre mí, y me gloriaré en mis debilidades. Qué bueno es que nosotros le digamos, estoy enfermo, pero tengo la gracia de Dios. De pronto no tengo dinero, pero tengo la gracia de Dios. ¿Y por qué estás alegre? Porque tengo la gracia de Dios. Ni el dinero ni la salud nos va a salvar de la muerte, pero la gracia de Dios nos va a dar la vida eterna. Aleluya. Entonces tenemos que comprender que la respuesta de Dios a veces es no. Y Él quiere enseñarnos que su gracia es suficiente en nuestras vidas. Yo no había entendido esto, hermano, y a veces uno se siente tan acomplejado porque no tiene plata, a veces se siente acomplejado porque no tiene los zapatos del otro, o de pronto porque no tiene la casa, no tiene, bueno, tantas cosas que a veces nosotros miramos. Pero hay gente allá afuera, hermano, que no tiene la gracia de Dios. Hay gente que tiene carros del año, que tiene haciendas, pero no tienen la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos algo más grande, que es la gracia de Dios. Y bástate con la gracia de Dios. Que la gracia de Dios siempre esté sobre nosotros. ¿Cuántos creemos que la gracia de Dios es suficiente? Entonces, cuando nosotros no tengamos fuerzas, fortalezcas en la gracia de Dios. Cuando usted de pronto no tiene paz, sienta esa paz que da la gracia de Dios. No es nuestra fuerza, hermanos, es la fuerza que Dios nos ha dado. Por su gracia que Él nos da fuerzas. A veces usted no tiene fuerza para caminar en el camino. Usted dice, hermano, es que yo siento tanto golpe y tantas cosas, pero aquí lo vemos sentado adorando a Dios. Nadie me da la vuelta, nadie me visita, nadie me pregunta cómo estoy, pero usted sigue sentado viniendo a adorar a Dios. ¿Sabe qué es lo que lo sostiene? La gracia de Dios. Su gracia es mayor y esa es la que nos da fuerza y la que nos fortalece. Por eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, porque su gracia está en nosotros. Porque Él nos ayuda a reconocer, a veces nos dice que no, porque Él quiere que nosotros reconozcamos la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros a veces no lo sabemos de memoria, pero no queremos que Dios haga su voluntad, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y qué bueno es que nosotros le digamos, Señor, bueno, si fue tu voluntad no hacer el milagro ahora, de pronto lo harás después de 5, 10, 15 años, pero yo voy a seguir esperando, Señor, y voy a estar alegre en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es mayor que un milagro de salud. Dios a Lázaro lo levantó de los muertos y todo el mundo aplaudía, dice, qué poderoso este Dios. Lo resucitó de los muertos, 4 días corrompiendo, se levantó y salió caminando y sus hermanas estaban felices. Pero la Biblia dice que Lázaro y toda la gente murió, aunque lo resucitó, volvió a morir. El único que no volvió a morir, porque el único que tiene poder sobre la vida fue el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos al dueño de la vida, que se llama Jesucristo. La gracia de Dios es la que permitirá ir a la tumba
y cuando Cristo venga nos levantará con vida eterna al reino de los cielos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos su voluntad, y el reconocer la voluntad de Dios nos hace encontrar el camino, que encontremos el camino correcto que nosotros debemos seguir. Hechos 16:6. Allí hay una historia bíblica, lo que le pasó a los apóstoles, y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Parecía ilógico, hermanos, que Pablo tiene el sentir de ir a predicar a un sitio, a Asia, y el Espíritu Santo le dijo: no, allá no, prohibido predicar allá. Si lo que Dios quiere es que prediquemos por todas partes, pero de repente el Espíritu Santo le dijo que no. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo les dijo nuevamente que no se los permitía. Hay momentos en que el Espíritu Santo no nos permite ciertas cosas, pero Dios detrás de ello tiene una bendición, hermanos. Y dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio. Hermanos, y cuando ellos se fueron a ese viaje misionero, la palabra de Dios dice que fue la primera iglesia que se levantó allá en Europa, y ellos de pronto parecía que el pensamiento ir a otro lado, pero el Espíritu Santo los dirigió a otro lado. Qué bueno es cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo. Dios a veces nos dice: eso no te conviene, y a veces Dios dice: eso sí te conviene, esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. Pero si hay algo que yo he entendido, es que cuando Dios dice no, es porque Dios te trae una bendición para ti grande y poderosa. Aleluya. Yo recuerdo todos estos procesos que me tocó pasar en el hospital, en el Roberto Gilbert. Me amanecía afuera porque no tenía ni para el hotel, y allí de pronto me amanecía en el vehículo acostado y esperando una buena noticia. Pero entonces lo traje a mi niño tal como lo llevé, con la diferencia de que operado y sin solución. Pero entonces, orando al Señor, Dios empezó a bendecir mi ministerio. Dios me llevó de pronto a ser presbítero en el distrito 4. Luego Dios me dio el privilegio de ser supervisor, y yo dije: Señor, yo ya lo entendí, Señor. Todas estas cosas son propósitos tuyos, y detrás de un no hay una bendición que tú tienes para nosotros. Y si la bendición de servirle a Dios viene con todas esas cosas, hay momentos en que tenemos que decirle: Señor, gracias. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, pero Dios dice no. Queremos que Dios haga nuestros planes que parecen buenos, y Dios dice no. Pero Dios no quiere decirnos que de pronto nosotros, o Él tiene plan malos con nosotros. Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Él tiene un plan mejor para nosotros. Y entonces yo siempre digo: mañana o pasado aparecerá la solución para mi hijo, y Dios hará la obra, pero algo tiene que pasar. Y entonces digo: ya ni me preocupo yo tengo que confiar en Dios. Yo fui donde el doctor porque yo vi a un niño que no le crecía el pie, y entonces le digo: doctor, mi preocupación es saber si ese pie le va a crecer o no le va a crecer. Y el doctor me dijo: hay casos que no les crece, pero el caso de tu hijo, a él sí le está creciendo el pie, él no va a tener ese problema, así que no te preocupes. Entonces yo digo: Señor, gracias, porque detrás de todas estas cosas, tu mano poderosa que dirige nuestra vida, nuestro cuerpo, la célula de nuestra vida, allí estás tú, Señor Jesucristo. Hay un Dios que dirige nuestra vida, y nuestras oraciones son oídas por Él, y Él nos enseña a reconocer la soberanía de Dios. Él nos enseña a confiar en su gracia.
Él nos enseña a hacer su voluntad y no la nuestra. Póngase de pie en esta noche. Hay alguien que quiere decirle: Señor, yo quiero comprender cada día, Señor, tus decisiones en mi vida. Yo quiero estar seguro que tú tienes un plan bueno para mí, perfecto para mi vida, Señor. Dios no tiene planes imperfectos para nosotros. Dios tiene planes perfectos. Dios tiene planes de bendición para nuestra vida. Detrás de cualquier circunstancia, gócese en la gracia de Dios. Gócese en la voluntad de Dios, gócese en la soberanía de Dios. Porque a veces decimos: no, es que tengo miedo que me van a quitar la vida. Hermano, nuestra vida está dominada y dependiente de la soberanía de Dios. Nuestra vida no se va cuando el hombre quiere, nuestra vida se va cuando Dios decide. Y si Dios le permite a alguien, se lo permite, pero Dios no se lo permite, no sucederá nada, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo.